Bienvenidos al Tax Rap, hoy con un invitado muy especial, hermano, amigo del alma, de esta vida y de las próximas vidas con seguridad. Voy a ser poco objetivo en esta reunión porque todo lo que hace él me encanta, me gusta, lo aprecio, lo recibo con mucho cariño. Tuvimos la fortuna de conocernos siendo muy niños y hemos conservado una amistad por muchos años. Actor colombiano de cine y televisión, presentador, artista, un hombre sensible, riguroso con la academia, se ha formado como pocos y tiene mucho por decir. Con nosotros, Miguel González. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. No sé si tenga mucho que decir. Cada vez tengo menos que decir, cada vez quiero decir menos o más concreto. Concreto. Mientras hacían el conteo, el 5, 4, 3, 2, y eso fue como un flashback automático a nuestra infancia. Claro, digamos que yo recuerdo mucho un 5-4-3-2 en el Estadio El Campín. Estábamos juntos, íbamos a presentar algún evento en el Estadio El Campín. O en el Estadio El Campín o en el Parque Simón No, Bolívar. es que me estaba acordando de eso, yo me acordé de eso, iba a ser un directo, pues era un microondas, se llamaba en esa época. El microondas. Entonces era como que, claro, estamos en el Simón Bolívar, y era un 5-4-3-2 y aquí el señor ganas incontrolables de ir al baño. Y teníamos que hacer un montón de cosas y decir un montón de cosas los dos. Y efectivamente antes del 2 te tocó irte volando a buscar un baño. Era un directo, era un directo. Yo dije, hola gente sin cédula, los dejo con Miguel y me fui corriendo a buscar un baño. Y yo me quedé ahí embalado, como... Pues no me quedé embalado, ahí la llevamos, era corto y después hicimos otra entrada y se arregló, pero sí me acuerdo. Ahí tenemos como... Lo sorteamos. Sí. Los sorteamos. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos, Miguel? Estábamos en la van, yo estaba recién operado de la pierna, ¿puede ser? Sí. Aunque yo recuerdo antes de eso, un momento en el que tú eras muy niño y llevaste creo que unas cartas y creo que hacías magia les hiciste un truco de magia o algo así. A los chicos del programa, en la oficina, ¿puede ser? Sí, y después nos encontramos en la van de, ¿cómo se llamaba el señor? Bueno, nos encontramos en la van, tú estabas recién operado. Sí. Y ahí empezó nuestra amistad. Y hasta el sol de hoy. Y hasta hoy, hasta el sol de hoy, muchas vivencias, muchas cosas. Muchas cosas. Sí hay mucho por decir, pero vamos con el ahora. Vamos con la hora. ¿En qué andas? Estoy esperando estrenar dos cosas que me tienen muy contento. Dos series. Una que es serie como con un corte un poco más como de novela y más capítulos, que se llama La Huésped, con CMO. La hice a finales del año pasado. No sé si ustedes sepan, pero Camilo también trabajó con CMO. Hizo La Ronca de Oro. Cuando actuaba. Sí. Y con el mismo director, con Clich López. Ah, tremendo. Sí, y esto se estrenará yo creo que a finales del 2025 o principios del 2026, pero previo a eso hice una serie ya más corta que se llama Delirio, que es con base en el libro de Laura Restrepo del mismo nombre, y estoy muy contento porque por fin siento que después de muchos años de espera y de muchos años de trabajo, como que ya me puedo enfocar en proyectos de ese estilo, con personajes más exigentes, con unos valores de producción con mayor complejidad, con unos tiempos mucho más amables para crear. No tenemos que estar corriendo tanto. En Delirio teníamos, por ejemplo, una escena al día, 2 escenas al día, una secuencia en 2 días, y entonces se iba como mucho al detalle, muy despacio, con mucha calma, para que las cosas queden con otra calidad, con otros valores, que está muy bueno, ¿no? Entonces eso es lo que se viene. Esa es como la sorpresa. Después de 25 años, ya 2 series seguidas de Netflix, ya era hora. Muy bien, pero además has trabajado en varias series de Netflix, ¿no? Estas son yo creo que las dos que hago que son contenido original de Netflix. He hecho otras que han estado en asocio con Netflix y que han tenido pantalla en Netflix. Ventino, por ejemplo, que la hizo Caracol, tuvo pantalla en Netflix. María Magdalena, que la hizo Sony, tuvo pantalla en Netflix. Ya no está más, ya estuvo un tiempo y ya la retiraron. Entonces, si no, pues les diría para que la vieran. Pero sí, esas son como las dos, ya son como series originales de Netflix. Y otra que vi en Netflix, Pálpito. Pálpito, sí, tienes toda la razón. Esa es otra original de Netflix en la que tuve participación. Y ahí fue como una participación pequeña, ¿no? Además nos agarró pandemia en ese momento, entonces hubo escenas que no pude grabar y tuvieron que ajustar el guión para poder hacerlas porque tocaba igual terminar la serie. Fue un momento muy rudo para trabajar ese. ¿Cómo valora un actor esas participaciones que son pequeñas, digamos como
dos, tres, o que no son muchos capítulos, sobre todo porque tú eres una persona que estuvo acostumbrado a grabar todo el tiempo. Sí. Es decir, tú hiciste muchos años Sin Cédula, Sí. hiciste muchos años el Zapping Zone de Disney. Entonces, ¿cómo valorar esas pequeñas entradas y cómo disfrutarlas, ¿no? Yo siento que, claro que hay personajes que tienen una carga dramática mucho más grande, ¿no? Pero yo siento que no existe en ningún tipo de proyecto un personaje pequeño. Idealmente no existe. Todos los personajes tienen una carga muy importante, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces yo creo que hay que disfrutar los momentos y las oportunidades que uno tiene y querer mucho el personaje que uno le asignan. Y hacerlo con mucho amor y con mucho respeto y con lo que ese personaje tiene que aportar. Entonces para mí todos mis personajes todos me los tomo en serio. O sea, todos me los tomo como si fueran grandes. Hay que tener mucho cuidado de que no creas, de que no tengas un sesgo de percepción donde tú sientas entonces que porque tú sientes que es grande el personaje tiene una importancia mayor a la que tiene. Tal vez no, tal vez tienes una importancia en un momentito de la historia y eso hay que hacerlo con mucho respeto, mucha dignidad, mucho compromiso, pero entendiendo cómo funcionan las cosas sin ningún sesgo, ¿no? Porque pues uno tiene ese peligro, el ego es una trampa. Entonces tú puedes empezar a pensar que te metes en el cuento y pues termina siendo una bola insoportable que no entendió cuál era su lugar en la historia o en el trabajo, ¿no? Miguel, tú estás activo desde 1999. Sí, ya serían 25 años. Desde 1999, años. eso es mucho tiempo. Es mucho Entonces, las artes tomaron parte de tu infancia, tu adolescencia, Sí. y tu juventud que aún continúa, pero pues ya en la edad adulta. Joven aún. Yo ayer estuve revisando Wikipedia y dije, miércoles ya no somos unos niños. No, ya no somos tan chiquitos, ya no somos niños. Claro, entonces tú viviste desde la Betacam hasta ahora lo que me estás diciendo, estas Ajá. superproducciones Ajá. comparables con el mejor Sí. nivel Sí. a nivel internacional. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la televisión? Tecnológicamente mucho. Yo creo que tecnológicamente ha cambiado mucho. Yo creo que los cambios tecnológicos generan unos cambios muy, muy importantes en lo que sucede a nivel de producción. Hay menos cables, por ejemplo. O sea, como para contarlo muy, muy fácil, ¿no? O sea, hay que menos nosotros cables. estamos como en los 90. No, nosotros estamos muy ¿Estamos bien bien? acá. Estamos muy bien. Pero recuerdas, había una época en la que había un máster que prácticamente uno mandaba preeditadas las cosas, entonces era un camión gigante, donde era un máster, era un camión con aire acondicionado y un montón de televisores. Claro, que uno pasó y uno decía, ahí están grabando, porque eran 5 camiones, Claro. vestuario, todo. Y unos televisores así de anchos, ¿no? Gigantes. Ahora los televisores son delgaditos, son monitores delgaditos, ¿no? Y entonces un lugar donde está el director puede ser una carpita pequeña, donde ahí se concentra para ver todo lo que está pasando, pero todo es como más liviano, todo es como más ligero. Sí, eso ha cambiado mucho. El peso de las cámaras. Bueno, las cámaras con las que nosotros grabamos son cámaras iguales que las de cine digital. Entonces, pues igual también pesan, las ópticas también pesan. Bueno. Pero no sé, todo es como más ligero, creo yo. Sí, Como y que el tú- lenguaje. Yo creo que es más cinematográfico. Yo creo que antes uno hacía unas diferenciaciones más grandes entre lo que era lo televisivo y lo cinematográfico, ¿no? Pero ahora como que, sí, yo siento todo como mucho más permeado por el cine, de cierta forma. En la serie, sobre todo. ¿Se valora hoy más la pausa? Depende del proyecto. Pero yo creo que sí. Aunque, por ejemplo, ahora estaba viendo 100 años de soledad y creo que ahí se valora un poco más la pausa, ¿no? Sí. Es como otro ritmo. Puede ser, puede ser. Yo creo que igual hay de todo para todos. De acuerdo. Creo que hay cosas más vertiginosas, más aceleradas. Creo que depende. Miguel, pues, seguramente cuando pues, uno está tan niño, en 1999, 2000, pues, no sé si hay un llamado expreso para Ujú. dedicarse a las artes, ¿sí? Ujú. O si llega porque el destino te plantea un encuentro con ellas. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso creo que fue, cada vez lo pienso más, pero en mi caso fue como la búsqueda de un espacio seguro. Yo estoy en un colegio masculino y en este momento podemos hablar mucho de eso. Entonces como que crecí rodeado de unas masculinidades que ahora ponemos un poco en cuestionamiento. La montadera, la bobada, un montón de cosas que atentan incluso un poco con personas muy sensibles o que enmascaran la sensibilidad de otros que tienen que ponerse un traje de machito, de montadorcito, Fuerte, del rudo. fuerte, del rudo. Y uno adentro ve que son personas igual también sensibles, ¿no? O personas también mucho más como tranquilas, que no tienen
por qué estar bajo ese mandato como tan fuerte de lo que tiene que ser la masculinidad. Entonces a mí me pasa que yo soy muy tronco jugando fútbol, yo no tengo tus habilidades futbolísticas, nunca las tuve. Cuando íbamos a jugar fútbol, mis amigos se llevaban a Camilo a sus equipos. Era como vamos a escoger y se llevaban a Camilo y a mí me dejaban como en cualquiera. Igual siempre jugué para divertirme, pero yo no era muy hábil con la pelota. Y entonces eso en un colegio masculino no es como es una debilidad. Es una gran debilidad. Claro. O sea, es el deporte. O sea, ¿qué más hacía uno? Además, Claro. en tu colegio era un colegio de alguna manera encerrado y tenía un patio y ese patio era para jugar fútbol. Y había 1000 balones volando en los recreos de un lado para el otro. Y entonces tocaba tener como una destreza motriz importante para al mismo tiempo tener una destreza social. Creo que estaba como... Claro. O sea, sí. Juegas bien y entras. Claro. No juegas bien, mariquita, no sé qué. Entonces se complica, ¿no? Claro. Y los lugares para las artes son más difíciles. Entonces, no sé. Yo en ese momento lo que empecé a encontrar fue el teatro del colegio, como espacio. Entonces, estar ahí me daba paz. Del bochinche del patio, de la gritería de los balones corriendo de un lado para el otro. Y encontré otro lugar. Otro lugar. Y es muy raro porque justamente el teatro tiene una cosa que es muy interesante y es que en el siglo XVI, por ejemplo, en el teatro isabelino, ninguna mujer podía subir al escenario, ¿no? Y yo esto lo entiendo ahora, pero a mí me hicieron una vaina en el colegio que fue una embarrada. Y es que en ese contexto, una profesora de teatro, que creo yo muy progre, muy avanzada para su época, me quiso vestir a mí como mujer para una obra de teatro en primero de primaria. Híjole. Pues imagínate cómo entré yo al colegio. El teatro fue mi salvación de cierta forma, pero también fue mi karma durante 11 años. Porque juego pésimo fútbol. Y me visten con un mirriñaque y una falda a los 5 años. Hermano, fregado todo el colegio. Te la montaron para toda eso. la vida escolar. Y entonces después empiezo a trabajar en tele, o sea, obviamente para mí era difícil esa pugna. Claro. Muy complejo. Pero tú estás entonces en el teatro. Ajá. Y cómo en algún momento terminas en la Jiménez con séptima. Porque justamente en el teatro estaba la orquesta del colegio de la cual yo era parte, estaba el grupo infantil de teatro del cual yo era parte. Y cuando fueron a grabar, fue sin cédula a mi colegio. Entonces... Claro, ellos hacían la toma. Claro, entonces ellos llegan sin cédula, llegan a mi colegio y pues ellos no iban a grabar el patio con balones porque ellos se iban a ir al teatro. Y se fueron al teatro, y como el teatro era mi hábitat natural, ahí empecé a hablar yo con una señora, sentados en una silla al lado del otro. ¿Ustedes qué hacen? ¿Y esa cámara qué es? Y tal, ¿no? Y yo con una curiosidad muy genuina, empecé a hablar con ella, y ella dice, ¿me puedes dar el teléfono de tu casa? En esa época llamaban a las casas todavía, ¿no? Quiero hablar con tu mamá. Entonces fue listo, dale. Entonces ella llega, llama a mi casa esa tarde, y me invitan a como a un focus group que estaban haciendo para analizar el programa, invitar niños para que dijeran qué opinaban de lo que estaban viendo, y así entré. Después de eso, en el Focus me dicen, va a haber un casting el sábado con María Zung, no sé si te acuerdas. Claro, vamos a hacer un casting el sábado, ven y lo haces. Fui, hice el casting, lo hicimos y quedamos Antonella y yo, que sigue siendo amiga hasta ahora, y ahí empezó todo. Ah, qué bonita historia. Así fue, la resumimos así como, qué pero así fue. Qué bonita historia. Entonces a mí me salva el teatro y me salva sin cédula, y todo esto me ha salvado a mí toda la vida. Es lo que me llevó a otro lugar. Miguel, y la música de esa época. ¿Cuál era la música de esos tres? ¿Cuánto tiempo duraste en Seúl? ¿4 o 5 años? Yo tenía como 11, me fui como unos 5 o 6 años, yo creo. 5 años. ¿Qué pasaba? Sí. Entonces estabas sin cédula, eras un niño famoso, pero además les quiero decir que no solamente era famoso, sino que llamaban en esa época, pues los directos llamaban las niñas todas querían hablar con Miguel, todas querían hablar con él. Iba a los colegios y pues eso era una locura. Que eso es un problema a la larga, o sea, viéndolo con el tiempo, siento que uno como cuando es niño y cuando es adolescente, uno no tiene las herramientas para entender eso. Uno no las tiene. Entonces yo creo que eso uno le puede a uno generar ciertos sesgos perceptivos. Uno puede empezar a pensar cosas que no son. Sí, a recibir una atención muy rara en lugares donde uno necesita otro tipo de atención. ¿Crees que en algún momento eso te afectó? Sin duda. Claro, sin duda. Yo creo que sí. Y ahora yo lo veo con el tiempo, entonces yo veo siempre me encuentro a Morris, por ejemplo. Morris es una persona que trabaja. Sí, que trabaja con nosotros. Y yo no entiendo él por qué insiste en hacerme la misma broma que me hacía cuando yo era niño.
Entonces digo, ¿pero por qué lo hacía? Entonces, digamos que de cierta forma en esa broma me reflejo un poco en el adolescente insoportable que pude haber sido. Claro. Pero también me reflejo y yo digo, pero es que yo ya no soy más ese Miguel. Han pasado 20 años. ¿Crees que algunas personas se quedaron con esa Ah, sí, percepción? allá ellos. Ujú. Pero pues a mí me encanta que la gente tenga la posibilidad de no quedarse con la percepción. O sea, ¿qué tan adulto, qué tan maduro es quedarte sobre la percepción humana de alguien cuando es niño? Claro. No, Pues es y muy al pobre. final, pues vulnerable en medio de todas esas cosas. Absolutamente. Entonces ahí ¿quién tiene la responsabilidad? Pues el adulto. El adulto. Total. Entonces ahí es donde decir, bueno, ¿qué papel jugamos nosotros también alrededor o cómo rodeamos nosotros a los niños o a los adolescentes cuando están expuestos a los medios o cuando están expuestos a la, no sé, popularidad, reconocimiento? Porque fama me parece muy chistoso hablarlo en nuestro país, ¿no? En nuestra ciudad. Pero cómo uno rodea eso y cómo uno hace que las personas estén más protegidas, ¿no? Claro. Miguel, pero entonces volvamos y entraste a este programa muy famoso, muy popular. Eh, ¿Cuál era es decir, en qué música te refugiaste en esa época? ¿Qué hacías? Rap, obviamente. Y creo que ese fue un punto de conexión nuestro. Claro. Creo que el rap era un lugar, pero además también yo creo que era una época de exploración. Entonces como que el rap tenía un lugar importante. Había algo ahí que era increíble, ¿no? Como cierta oscuridad, cierta cosa que llamaba la atención, cierta habilidad con las letras, ¿no? Como cierta construcción de imaginarios que era como muy atractiva, ¿no? Pero también había otras cosas. El rock obviamente también tenía un lugar. Entonces yo ahora veo mis CDs de esa época porque yo me gastaba la plata de Sin Cédula. Una parte de eso, pues compraba CDs. Que era un lujo. Claro, entonces uno me imagino en Tower Records así con los audífonos. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Y uno ahí es como escuchando lo que llegaba. No, que el nuevo CD de Limp Bizkit, listo, vamos a comprarlo. No, porque además, para los estudiantes que nos están escuchando y nos están viendo, pues hubo una época en la que uno consumía la música de una manera distinta. Sí, Iba a sin un duda. centro comercial. Sí. Dentro del centro comercial había una tienda con muchos discos. Muchos discos. Y había unas consolas. Unas islas. Unas islas para escuchar música y definir Claro. qué era lo que uno iba a comprar. Claro, tenía 6, entonces tenían 6 CDs, ¿no? Entonces decía, qué sé yo, de los lanzamientos o por género, ¿no? Entonces estaba todo dividido por género. Entonces esto era rock, los lanzamientos de rock de esa época. Entonces tenías, qué sé yo, bandas tipo Korn, Papa Roach, qué sé yo, ¿qué otra se me ocurre? The Offspring, así, Limp Bizkit, y todo así. Entonces tú seleccionabas el CD, te ponías unos audífonos y ahí te ponías en contexto y si te animabas, pues lo comprabas. Miguel, Y así fue. ¿será que hoy nos imponen más el gusto musical? Yo creo. Y también estamos mucho más lejanos de la radio. Yo creo que nosotros crecimos muy como cercanos a la radio. Y la radio también nos iba mostrando como qué estaba pasando musicalmente. Matices, claro. Sí, pero yo creo que en nuestro caso pudimos escoger qué música nos gusta y a partir de eso también como generar un gusto propio que nos permite disfrutar lo que se impone o lo que nos quieren como poner en este momento, pero donde también nosotros encontramos gusto en otras cosas. También teníamos adultos a nuestro alrededor muy melómanos que nos mostraban otros universos, otros mundos. Entonces yo recuerdo lo que nosotros escogíamos, pero también recuerdo que nos ponían a Chabela Vargas o nos ponían boleros o nos ponían salsa. Entonces, claro, a nosotros yo creo que y conocernos también fue como recibir un montón de información sobre música y cine y cosas como que fue un privilegio, yo creo. Uno puede caer como en esforzarse poco para escoger la música, porque todo el tiempo el algoritmo te está recomendando las cosas, ¿no? O te está sugiriendo que consumas lo local o lo que se escucha en Latinoamérica. Sí. Últimamente he hecho un ejercicio y es utilizar estas mismas plataformas, pero revisar qué se escucha en África, qué está escuchando la gente en Egipto. Hay una app que es buenísima, que en realidad es una página de internet que se llama Radio, ¿sí? Es como radio.com. Uno lo pone así en Google y aparece. Y te aparece un mapa mundi, ¿no? Y tú puedes seleccionar abajo una década y un país. Obviamente, según la década se reestructura el mundo, ¿no? Se reestructura políticamente, geográficamente el mapa. Y tú escoges un país y pones aleatoriamente música. Y así uno descubre un montón de cosas. Puedes poner rápido, raro, lento. Y matizas ahí y te muestra un montón de cosas. Y uno puede jugar con el algoritmo a su favor. Entonces uno también, cuando algo no le gusta, uno pone, no, esto no me gustó. Y entonces el algoritmo te empieza a ayudar como a mostrarte cosas nuevas. Yo uso mucho el algoritmo a mi favor.
y empiezo a encontrar cosas que me gustan bastante en las plataformas. Qué bien. Sí, sí. ¿Qué estás escuchando ahora? Uy, de todo, de todo. Creo que hay encontré unos tipos que hacen como jazz y lo meten con hip hop y tal en Argentina, que se llaman Vinocio Club. Y los tipos son fantásticos, muy jazzeros. Qué rico. Y le meten un tris de soul, un tris de funk, hip hop a veces, entonces invitan gente a que rapee a veces en lo que ellos hacen. Es una delicia. Es muy, muy bueno. Eso, por ejemplo, es un hallazgo nuevo. El indie argentino ahorita me tiene como muy enganchado. Como Usted Señálemelo, por ejemplo, es una banda de pelados que me parece buenísima. ¿Y bandas Como- que se quedaron para toda la vida? Yo creo que Virus, que es una banda argentina. Yo creo que Soda Stereo, sin duda. Colombianas, yo creo que las 1280 Almas. Para toda la vida. Yo creo que... ¿Qué otra se te ocurre? Yo creo que... Es que tenemos gustos musicales afines. Claro. Ayúdame a acordarme. ¿Cómo que otra puede ser? Eh, ¿Te acuerdas de Ula Ula? Ilia Kuriaki, obviamente, que además ahora tienen a Paco Amoroso y Catriel que suenan bastante parecidos, ¿no? Yo los veo, yo digo, estos son como los Ilia Kuriaki de ahora. Sí, sí. ¿No? Yo siento tienen como esa aura, ¿no? Ese aura, pues. Sí, yo creo que eso se quedó. Ilia Kuriaki se quedó. ¿Qué más? Migui, No sé. vámonos para Argentina. ¿Vamos para Argentina? Vámonos para Argentina. De una. ¿Cómo fue ese viaje? O sea, Eso. porque este es el programa infantil más importante de Latinoamérica. Se acaba Disney Channel en pocos días. Sale del aire Disney Channel. No va a existir más. Después de ser el programa, digamos, la canal franja infantil pues, más importante de América Latina. Es una- Lo veían millones de personas en toda América Latina. Y estaba dividido en 3 segmentos. O sea, desde México hasta Ecuador, Venezuela y el Caribe. Brasil, obviamente, pues por un tema de idioma era el mismo Zapping Zone, pero en versión brasilera. Y había una versión argentina que abarcaba todo el cono sur, pero también que se iba como llegaba hasta Perú. Como que Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, toda esa parte estaba cubierta por lo que hacían los argentinos. Entonces, imagínate, teníamos cubierta la televisión desde las 4 hasta las 7 de la noche en todos los países de América Latina, con ese mismo proyecto, con el Zapping Zone. Copiado acá hicieron uno que se llama Play Zone, o sea, le dejaron hasta el zone si me entiendes, era tan fuerte que incluso sirvió para que otra gente hiciera o buscara hacer cosas similares, no con el mismo éxito, pero sí como que, viste, o sea, tenía como un eco y una repercusión muy grande. Mucha. Y volvemos a lo mismo, yo no llegué ahí porque quise, yo no sabía que iban a hacer el casting, yo fui a acompañar a una amiga a hacer el casting. Me tocaba estar allá. ¿Por qué? No sé, me tocaba estar allá. En el lugar correcto el día que... te Exactamente, correspondía es estar como, no sé si te acuerdas de Stephanie Mullen, ella me dice, Sí, quiero claro. hacer, tú trabajaste haciendo directos en Sin Cédula, yo quiero hacer me invitaron a un casting, yo lo quiero hacer, ayúdame. Bueno, pues vamos. Llego allá y me dicen, ¿y tú no vas a hacer el casting? Y yo, pues no vine a hacerlo, pero lo puedo hacer. Y en el casting hago lo mismo que hacían Sin Cédula, o sea, agarro la cámara y hago todo como lo hacían Sin Cédula, como pues 5 años practicando todo eso. Y lo compraron y me llevaron. ¿Cuánto tiempo duraste allá? 4 años. ¿Qué tal vivir en esa Buenos Aires? Pues no, digamos que es una Buenos Aires distinta a la La de de los ahora. últimos años, Sí. con unas dificultades de inflación, de la moneda. Una Buenos Aires que además yo te visité totalmente Sí. distinta y con, digamos, una vida pues que percibí muy plena. ¿Qué tal fue Sí, esa fue época? Fue una época muy linda. Fue una época muy linda. Otra vez viene este mismo tema como de digamos, la popularidad y cómo uno tiene herramientas o no para enfrentarse con eso. Porque ahora todo el mundo quiere ser famoso. Y lo conecto rápido con la City Cápsula. La City Cápsula era como el TikTok de la época. Claro. Y era aleatorio. O sea, tú grababas un video y a ver si salías. Ahora todo el mundo puede ser, o sea, ¿de cuántos millones de colombianos hay? Pues ¿Como 50? es que eso es difícil, eso es como la edad de Falcao. Pero yo creo que esos... Que siga. Pero yo creo que de esos millones de colombianos, por ahí el 60% ya son influencers. Entonces ya no es como señora va a la tienda, no, influencer va a la tienda. Claro. Ve las noticias y todo el mundo es influencer, todo el mundo tiene la posibilidad de figurar públicamente, incluso hacerse famoso. Vas en la casa de los famosos y la mitad son famosos, pero en TikTok, yo no los he visto nunca. Pero pues si ves como la fama es de rara o el reconocimiento es raro, ¿no?
Y nadie está preparado, yo creo que para eso. Entonces, en esos casos yo siento que es mucho más fugaz. O sea, como que llega y se va. Así como subió, se fue. Es como una burbujita, como una pompita de jabón. Chao. Pero en este caso, digamos, Disney y ese tipo de cosas, pues te generan como un tipo de popularidad y de reconocimiento que a veces puede ser también muy abrumador. Claro, además con una plataforma poderosa, ¿no? Porque hicieron trabajo musical, estuviste con... Giras. Hiciste giras con artistas muy importantes a nivel internacional. Con los Jonas Brothers, con Selena Gómez, Imagínate. con Demi Lovato. Entonces eran como, que en ese momento eran como también, ahora está más, es que todos son como Ciclos. ciclos. Pero ese era el ciclo que nos tocó a nosotros, ¿no? Entrevistaste a Johnny Depp. A Johnny Nada Depp. más. Sí, tenía que hacer ese trabajo, por ejemplo, viajar a cubrir press junkets en Estados Unidos. Entonces me mandaban a mí y tenía que, no sé, en ese caso fue como Johnny Depp, todo el elenco de Alicia en el País de las Maravillas, Anne Hathaway, Johnny Depp, Tim Burton. Después fue como Adam Sandler. Sí, era como eso, eran como personas como que tú no te imaginabas estar sentados así como estamos nosotros y tenerlos ahí hablando contigo. ¿Y qué tal esa vibra? Chévere. ¿Vibraste Chévere. bien en esas entrevistas? ¿Te Sí, sentiste sí, sí, cómodo? sí, sí. Me sentí cómodo, me sentí muy bien. Obviamente con los nervios a veces impresionantes, es que imagínate. Pero me sentí muy tranqui, me gustó mucho. ¿Alguno de ellos, admirabas mucho a alguno de ellos? Claro, ¿Seguías Johnny la Depp, carrera sin de alguno duda. de ellos? Johnny Depp y Tim Burton, por ejemplo, me moría. Y Anne Hathaway me moría por ella. Por ella. Claro. Entonces, obviamente, imagínate los nervios. Y ella también es una actriz impresionante. O sea, obviamente también me muero por ella laboralmente. Pero también me intimidaba mucho su belleza. Sí, o sea, como todo. Los otros me intimidaban como por su talento y tal. Ella era talento y belleza. Entonces, obviamente, yo estaba tragado. La silla a mí me tenía tragado. Sí. Después de eso, Miguel, ¿cómo te recibe Colombia? Me recibe muy bien y reciben muy bien el hecho de estar en Disney. Y creo que es muy extraño lo que sucede en este país porque es como que te tiene que ir como bien afuera para que te vaya bien adentro. Es rarísimo. Sí, sí, sí. Sí, es Tienes como... que probar afuera para Ajá, que te exacto, reconozcan. exacto. Y aún así tenemos una cultura muy exigente. Sí, como con lo que se sale un poquito del molde, como mira a John Durán, pobrecito. Sí, o sea, no sé, a mí me parece lo máximo. Sí, sí, sí. Me parece lo máximo. Pero yo no hacer lo que hace John Durán, muy fuera fácil. Sí, o qué sé yo. Pero el caso es como que me reciben bien, me reciben con mucho afecto, mucho, mucho afecto. Además como, ay, es un colombiano que está en esta plataforma. Entonces sí, hay una recepción muy bonita y como un encuentro muy lindo con la gente. ¿Cómo es para un actor esa dinámica de dejar de ser un niño, Ujú. adolescente, y empezar a buscar roles como adulto? Muy bravo. Además porque aquí también hay otra diferenciación y es la de presentador-actor. Claro. Entonces uno se imagina a un presentador-actor y uno dice, J. Mario actuando. O sea, es como que Es uno eso, dice, claro, son dos mundos que son dos están mundos en- muy distintos. Entonces lo primero que hay que hacer es, de cierta forma, matar al presentador, al Miguel presentador. Decir, no, usted no presenta más. O sea, chévere que usted se haya podido ganar la vida haciendo eso, pero si usted tiene un proyecto, tiene que jugársela por ese proyecto. Entonces yo empecé a hacer como más cosas que tuvieran que ver con la actuación. Estudié actuación, claramente. Aproveché en Argentina no solamente para trabajar para Disney, sino para estudiar con Nora Mosenko, que es pues una directora de actores y una docente que admiro mucho y que me ayudó como a encontrar mi camino actoral. Y como mis preguntas, ¿no? Y empezar a responderlas con el tiempo. Entonces, claro, yo creo que lo primero es decir, quiero ser solo actor. Y meterse en esa tarea y aguantar. Porque es que hay que hacer castings, hay que ganárselos, hay que darle. Eso Toca. toma mucho tiempo. Miguel, pero además, tú estudias en la Escuela de Arte de la Universidad Javeriana. Sí, estudié artes visuales. Porque es que antes de irme a Disney yo no iba a trabajar más en televisión. Yo me sentía un poco agotado por la televisión. O sea, la televisión y ciertas cosas me tenían muy cansado. Sí, yo soy un poco más como, no sé, a veces me gusta ser más como Kusumbosol o soy como más, yo creo que yo soy introvertido. Más tranquilo. Sí, o sea, yo no soy tan extrovertido como parece. O sea, no soy tímido, pero yo sí creo que soy un poco introvertido. Entonces, estoy más como para adentro un poquito. Y Sí. esa decisión de estudiar arte, hoy, ¿qué le dices a ese Miguel? Que hizo bien. Hizo bien. Hizo bien. Porque la universidad te da estructura. Independientemente de lo que estudies, la universidad te da estructura. Estudiar te da estructura. Estudiar es importante. Te da método. Sí, y yo creo que muchas de las cosas que yo hago como actor tienen la estructura de las artes visuales. De la observación, de encontrar imágenes, de un montón de cosas que son como, casi como arte de proceso.
y yo creo que está totalmente enlazado. Como en mi práctica artística está totalmente enlazada con mi trabajo como actor, sin duda. Sí. No, estoy recordando esa época porque además Miguel vivía en la 45 con séptima, Ajá. muy cerca de la Muy cerca de la Universidad Javeriana. Javeriana, Ajá. y digamos que tu casa era sede, Era sede. mucha gente, artistas, muchas amigas, muchos Sí. amigos que pasaron en esa época con unos intereses, digamos, mucho interés académico, mucho interés intelectual, pero no sobrado, sino como No, preguntas, ¿no? preguntas, Preguntas. curiosidad. Entonces se reunían muchas personas con inquietudes Sí. de filosofía, con inquietudes frente a las artes. Eh, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque muchas veces la pantalla se puede volver un lugar de banalidad. Yo creo que depende de como las pulsiones de cada uno, o como palpite cada persona. En nuestro caso, yo creo que había cierta cuestión en la tele que estaba bien, pero hacía falta algo. Hacía falta algo. Y ese algo había que encontrarlo en otro lugar. Y también había que encontrarlo relacionándose con otras personas. Entonces, lo bonito también de la universidad es eso. Es cómo te encuentras con otras personas. Yo creo que la universidad es importante, todo lo que aprendes ahí y cómo te formas y lo que haces como estudiante, pero también el componente social, cómo encuentras gente afín. Saliendo de un colegio con gente tan distinta, entrar a la universidad con gente tan similar es muy rico. Y eso le ganaba al hecho de querer ser famoso o trabajar en televisión. Es como, pues yo prefiero tener amigos afines. Claro. Eso para mí es mucho más importante. Volvemos a los lugares seguros. Claro. Y los amigos se vuelven un lugar seguro. Y todos esos amigos que tal vez no tuve en el colegio, sí los tuve en la universidad. Y siguen siendo mis amigos. Y las personas más entrañables y más cercanas, fíjate que no son del colegio, aunque sí de la época. Por ejemplo, tú y yo, ¿hace cuántos somos amigos? Pues, muchos años. 2001, Sí. 2002. Imagínate. Muchos Entonces, años. y es porque uno encontró cosas como que eran estimulantes. No medirse desde los términos y estos mandatos de masculinidad o de lo que sea, sino que había otras cosas más interesantes por descubrir. Sí, que no estaban pasando en el cole. Tal vez en otros amigos sí, otros compañeros seguramente, que también lo encontraron. No estoy diciendo que fueran unos cavernícolas, ¿no? O sea, pues algunos, pero no todos. Pero pues había gente también con preguntas, uno no puede ser tan rudo. Pero nosotros encontramos un espacio seguro para las nuestras y también teníamos unos alcahuetas. O sea, tu tío, o sea, personas cercanas a tu tío, o sea, Juan, un montón de gente muy alcahueta que nos daba mucha información, con mucha generosidad. Imagínate. Miguel, tú terminas la universidad más trabajando, recuerdo, haciendo muchos proyectos. Sí. Entonces, a veces hacías pausa, volvías a la universidad, terminaste tu carrera. Y por esa época, cuando terminas la universidad, yo recuerdo que también te involucraste mucho en el teatro. Sí. Desde que volví a Argentina. Desde que volviste. ¿Y cómo fue esa ruta en el teatro, haciendo teatro en Colombia? Porque yo recuerdo que cuando estabas niño también estuviste en unos espacios Sí. donde se exploraba, digamos, el mundo del teatro, pero fue cuando regresaste que te empezaste a meter Sí. y estuviste en muchas obras. Todavía no he parado. No ha habido un año desde el 2013 que yo no esté relacionado, aunque sea una vez al año, con teatro. Sea actuando, como en un 90%, o ahora también produciendo. Entonces, como que yo llego a Colombia en el 2012, empiezo a grabar un proyecto que se llama Mamá también y me encuentro con un amigo mío de adolescencia que es Ricardo Mejía. Ricardo estaba trabajando en una obra de teatro y me dice, venga a verme. Se llamaba Los Autores Materiales, de La Maldita Vanidad. Y me dice, ven a ver mi obra. Y yo le dije, sí, de una. Voy. Wow. Me encantó lo que vi. Yo dije, esta obra de teatro está increíble. Este es el teatro que yo quiero hacer. Entonces, después de eso fuimos a una fiesta. Todos los de la obra terminaron de fiesta en mi casa. Fue como, no, vámonos a mi casa. Sí, terminamos en mi casa reunidos de fiesta. Y ellos empezaron a hacer unos talleres de formación. Eso fue como en octubre, noviembre. Y ellos empezaron a hacer en enero, sacaron su sede y empezaron a dar talleres. Y yo me vine con una cuestión de Argentina y es que uno tiene que estar estudiando todo el tiempo como actor. Todo el tiempo tienes que tener espacios de entrenamiento, todo el tiempo.
Entonces yo dije, ya no tengo a Moseinco en Colombia, yo necesito un sitio donde yo pueda entrenar. Y lo que ellos están haciendo se acerca mucho a la formación que a mí me gusta. Y el tono que ellos tienen en escena y como esa búsqueda de la naturalidad, esa búsqueda como de lo cotidiano, como de un teatro mucho más íntimo, me llama mucho la atención y conecta con el teatro que a mí me gusta. Entonces dije, no, pues yo voy a entrenar con esta gente. Y empecé a entrenar con ellos y ahí es donde Jorge Hugo y él le dicen, ve, vamos a hacer una obra. Y Jorge me dice, voy a hacer una obra, ¿quiere estar? Yo sí, pero pues usted es el muerto de la obra. Usted tiene que estar en un cajón una hora. Sí. Lo recuerdo, en un cajón una hora. En un cajón una hora. Y yo le dije, hágale. Y para mí fue también como, para mí fue muy simbólico y para mí también fue como un acto iniciático. Porque es como entrar y estamos pensando lo mismo, hay que matar al Miguel presentador. Pues aquí en serio lo estoy haciendo. En un cajón, estando oscuro contigo, ahí guardado, pensando muchas cosas y entendiendo que de ahí vas a salir hacia otro lugar. ¿Sí? Entonces sí, ese cajón y esa obra, sí, es como un acto de iniciación. Y los actos de iniciación son importantes, ¿sí? Porque como también los actos de culminación, como graduarse, por ejemplo. Eso es importante, ¿sí? Celebrar eso, cerrar ciclos, abrirlos y cerrarlos, es fundamental, creo yo. Entonces es como que, claro, ellos me dan esta posibilidad y bueno, y ahí arranca esta historia con ellos y empiezo a hacer obras con ellos y a girar con ellos y a empezar a trabajar con otras compañías de teatro, y esto se volvió giras internacionales, y entonces se volvió ya una búsqueda más artística. Entonces fue bajarle a la exposición mediática, pero entrarle a otra cosa que yo quería entrar. Yo en ese momento tenía Instagram, lo cerré, no quería estar expuesto. Todo el mundo ahora quiere estar expuesto. Yo creo que no saben lo que significa estar expuesto, sí, no tienen ni idea. Entonces a veces es bueno descansar, a veces no estar expuesto también es un buen regalo. Entonces es como que, qué rico no ser viral, qué rico estar en mi casa tranquilo, sí, qué rico estar haciendo otras cosas, cada cual. Pero pues como que hay momentos donde uno puede descansar un poquito de eso. Y el teatro para mí otra vez fue un salvador. Entonces ahí arranqué y nos fuimos de gira, fuimos al CDN, el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán en Madrid. Estuvimos en República Dominicana, estuvimos en Costa Rica, después me fui a Brasil, después así como por toda América Latina girando, haciendo en Colombia, Festival Internacional de Teatro de Manizales, en Medellín, en el San Ignacio, un montón de cosas que hay para hacer y giramos mucho hasta que la pandemia nos frenó. Miguel, personajes retadores. Los últimos 2 que hice para Netflix. ¿Por qué? Porque también me invitan a ser una persona completamente diferente a la que yo soy y prepararme también físicamente. En Delirio era un jugador de polo, entonces también tenía que ver cómo mi cuerpo correspondía a ese personaje. Entonces empecé a entrenar mucho y empecé también a alimentarme diferente y a configurar mi cuerpo de forma distinta como si fuera un deportista. Sí lo he notado, boxeando mucho, claro, haciendo mucho ejercicio. Y eso también es comer bien y es cambiar cosas, dejé de fumar un montón de vainas. ¿Dejaste de fumar qué? Cigarrillo. Entonces, lo otro nunca lo he fumado. Pero entonces, sí, dejé de fumar. Vape tampoco, me parece peor. Entonces, no fumo nada. O sea, no hay humo en mi cuerpo, me hace mucho daño. Pero entonces lo que hice fue como, me estoy sintiendo muy ñoño. Pero la vuelta es que, como que empiezo a cambiar cosas como de mis hábitos en función del personaje y en función de mi vida, ¿no? Y este personaje también es una vaina distintísima, es que no quiero hacer mucho spoiler. Yo creo que Delirio se debe estar estrenando en mayo de 2025 más o menos. Okay. Entonces quiero como que salga muy fuerte. Es un personaje que acompaña muy duro la historia del Midas, que es Juan Pablo Urrego, que es un gran actor también de mi generación y para mí es un gusto trabajar con él. También está Estefanía Piñeres, que acaba de hacer Malta, esta película que es preciosa de Natalia Santa. Y como que qué gusto estar con ellos, ¿no? Y como trabajar ahí como engranando desde mi lugar la historia de esta serie. Entonces, claro, yo tenía que entrenar mucho, prepararme mucho y hacer alguien opuesto a mí, entrenar en caballos. Tenía que ir a entrenar con caballos para pues entender cómo era la cosa por unas escenas que tenía que hacer muy complicadas. Y después viene La huésped, y entonces pasa algo muy raro, es que Clich escoge los personajes auditivamente. O sea, Clich no es que te escoge porque te vio, no. Él se mete en un cuarto oscuro y le pasan los castings y él los oye. Y el personaje que oye, que se le relaciona con lo que él busca, lo escoge. Okay. Él no me había visto la cara cuando yo le propuse el policía que yo quería hacer. ¿Usted qué cree, que a mí me iban a soltar un policía en otro momento de la vida?
No porque se quedan con la imagen que usted tiene como... Del hombre que Exacto. normalmente es guapo, ¿cierto? Que O claro, el tiene un estereotipo que prejuicio sea, ahí. el prejuicio que haya. Entonces, el gomelito, bla, 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 lo que sea. Entonces es como que no te dan la oportunidad. Yo le aposté a un policía desde la voz, desde otras cosas, y él lo escogió desde ese lugar y se volvió un reto. Es como, bueno, usted quedó, lo va a hacer. Entonces, ¿cómo lo Sí. cambiamos físicamente? ¿Cómo hacemos como un ajuste también como en el cuerpo, en cómo me veo físicamente? Pues, y hacer el personaje. Entonces, empiezo a ser un policía investigador y me encanta eso. O sea, me están soltando ya unos personajes diferentes, están confiando en mí de otras formas y eso me tiene muy contento. Es muy gratificante. ¿Sueltas fácil los personajes? Digamos, no cuando se acaba el proyecto, sino en el día a día. Es decir, corte, nos vemos dentro de 2 días. ¿Sueltas o sientes que a veces te quedas con una carga allí? Yo siempre he querido pensar que sí, pero me estoy dando cuenta que no. Me estoy dando cuenta que no. Por ejemplo, la araña, que es el personaje de Delirio. Denso personaje. Una energía muy densa, muy fuerte. Y quedé cansado al final. Claro. Porque tenía que sacar como cosas muy oscuras, conectar con cosas con cuestiones muy oscuras. Entonces para mí eso es muy bacano los actores. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, ¿y yo cómo hago si salgo contigo, cómo hago para creerte si eres actor o no? Y yo le decía, es que yo no te estoy mintiendo. O sea, mi trabajo como actor no es mentir, mi trabajo como actor yo creo que es conectar. O sea, poner todo como mi ser sensible en conectar algo y mostrártelo. O sea, soy más un canal que un mentiroso. Claro. Entonces es como que no desconfíes de mí. Tal vez más bien confía en mi intuición y en mi capacidad de ser canal de cosas complejas. Y yo siento que con la araña me pasaba eso, entonces yo sí salía muy cargado. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que descansar, hay que dormir, ¿sí? Porque uno queda muy voltajeado. Miguel, y para los próximos años, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, digamos, en términos, cuando uno depende de productoras, de terceros, pues ¿Qué digamos que podrías? te va a llevar, el camino te va llevando. Sí. Pero lo que tú sí puedes decidir, ¿qué quisieras hacer en los próximos años? Desde la academia, desde las artes en general. ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyectos te gustaría hacer? A mí me gustaría enseñar. O sea, yo creo que sí me gustaría ser profesor. O sea, creo que me gustaría mucho dar clase desde ese lugar académico, desde ese lugar de búsqueda. Creo que puede ser muy rico compartir experiencias con otras personas y enriquecerme también de esa energía nueva, ¿no? Porque yo creo que el salón de clases también es... Yo siento que tiene que ser una energía circular. No solamente es me pongo yo aquí enfrente y doy un montón de información. Obviamente hay casos donde sí, o sea, es que nadie va... O sea, hay cosas que son como son. En el caso tuyo, el derecho tributario es así. Y esto es así. O sea, es que esto no tiene otra forma. Pero la manera en la que uno lo enseña y la manera en la que la energía fluye, sí es tu decisión y sí es tu posibilidad. Y eso es muy bello. Yo me acuerdo que yo una vez entré a una clase de derecho contigo en el externado. Sí, sí, sí. Y la disfruté tanto, tanto, tanto. ¿Era una clase de UPEGI tal vez o era otra clase? ¿Tú te acuerdas cuál era? Era una clase magistral. Magistral. Era una clase magistral. Salón gigante. Y es muy probable que esa clase haya sido una clase con nuestro maestro Juan Carlos Senado, que fue Con Juan presidente Carlos de la- Senado. que fue magistrado de la Corte Constitucional y pues un académico, uno de los grandes académicos que ha tenido nuestra universidad. Alto personaje, sí. Yo creo que pudo haber sido Nuestro plenado. rector, además, fue. No, pero yo creo que no me acordaría mucho. Pero pudo haber sido. Pero yo recuerdo que para mí fue fascinante. Y aprendí, obviamente. O sea, como que es que uno no solamente aprende teóricamente, uno también aprende porque recibe mucha información del lugar. Entonces lo disfruté mucho. Entonces creo que hay maestros como él, o no era de Bejarano tal vez, De pronto puede haber sido una clase. pero era muy dinámico y era muy sabroso y era muy chévere aprender todas estas cosas que son tan complejas, pero en un contexto muy seguro y como exigente, pero como muy bacano, como muy agradable, ¿no? Entonces, Como- te gustaría enseñar. yo creo que me gustaría enseñar. Muy bien. Creo que quiero seguir creciendo como actor, eso sí, sin duda, hasta donde pueda. O sea, espero que las rodillas me den, espero que la cabeza me dé, espero que el intelecto me dé, espero que mis habilidades sociales también mejoren mucho, mucho más. Y entonces eso me permita como encarar a otros personajes y también tener más confianza de los productores o tener más confianza como de los showrunners y avanzar en hacer personajes cada vez más complejos, con mayor participación y ver qué sucede. Muy bien, Miguel. ¿Y quieres estudiar más? Tal vez me lo estoy planteando, creo que sí me gustaría, pero tendría que pensar muy bien qué.
Tendría que ser actuación. He pensado mucho en una maestría en actuación, por ejemplo. Pero también para conocer más gente y para moverme a otros sitios y para hacerlo en otros idiomas, que eso también me interesa. Para abrir otros canales. Sí, quiero seguir estudiando idiomas, eso sin duda. Muy bien, además que los idiomas te han abierto muchas cosas. Sí, los idiomas son importantes y me gustan. Entonces yo creo que sí quiero estudiar siempre idiomas. Además porque si uno no los estudia se le oxidan. Pues Miguel, muchas gracias. Nosotros nos quedamos tomando agua y pues con ustedes nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Esto es el Tax Rap.